Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Facultad de Medicina. Somos del grupo 403 y nosotros le vamos a hablar del tema de los estudios transversales, que está integrado por Álvarez López Guadalupe, Viviano Navarrete Ángel Francisco, Gante González Mariana Paola, Hernández Hernández Saúl, Jacintos de la Cruz Kimberly, Pano Roque Carla, Pérez Álvarez Nacia Yeray y Miranda Chinol Miguel Francisco. Bueno, iniciando con el tema de estudios transversales, vamos a empezar con la definición general, que este va a ser un tipo de investigación observacional que se realiza sin continuidad en el tiempo. O también se le puede llamar estudio de prevalencia, ya que permite estimar la frecuencia de una enfermedad o alguna condición en una población en un momento determinado. En sí, este estudio transversal va a ser como el tomar una foto de una población en un momento determinado para ver cómo es que están esas personas de esa población. Nosotros no vamos a seguir a las personas en el tiempo, solo les vamos a preguntar y a medida y vamos a medir esas cosas solo una vez. Y pues esto nos va a ayudar a saber, por ejemplo, cuántas están enfermos o qué hábitos tienen esas personas en esa población. Y este estudio va a ser útil, rápido, pero no nos dice qué es lo que causa, solo si hay alguna relación de algunas enfermedades en esa población, en esto en un determinado tiempo. Este estudio transversal puede ser de tipo descriptivo, que es cuando se mide la frecuencia y distribución, o de tipo analítico, que es cuando se investigan asociaciones entre factores de riesgo y la enfermedad, pero eso más adelante se lo van a explicar por partes. Dentro de los objetivos que tiene este estudio, se estudian la frecuencia y distribución de enfermedades o eventos de salud en un momento específico del tiempo, que es medir cuántas personas, por ejemplo, tienen diabetes o cuántas personas se enferman en zonas rurales o el nivel de satisfacción con servicios de salud que tienen en esa población. También puede estudiarse la relación entre alcoholismo o violencia familiar o las personas que hacen actividad física o a las personas que tienen obesidad o ya sea el género y la diabetes. También puede explorar hipótesis de investigación si este se diseña en un enfoque analítico. Cuando el objetivo es explorar hipótesis de investigación, la característica distintiva de este tipo de estudio es que la variable de resultado, que es enfermedad o condición de salud, y las variables de exposición, que son las características de los sujetos, se van a determinar de manera simultánea en la unidad del estudio. Por ejemplo, en este sería el análisis de la relación entre alcoholismo, que va a ser la exposición, y la violencia intrafamiliar, que sería el evento. O puede ser también, por ejemplo, la relación entre la actividad física, que sería la exposición, y obesidad, que sería el evento. Dentro de las características del diseño tenemos el estudio observacional. Como su nombre lo dice, va a ser un estudio observacional en donde el investigador no va a intervenir ni va a manipular nada. Solo va a observar lo que ya está ocurriendo en las personas, por ejemplo, algunas enfermedades o factores de riesgo, conductas que tengan esas personas en esa población, entre otras. O también, por ejemplo, ver si las personas que consumen mucho carbohidratos tienen obesidad, o si esto sin decirles qué comer o ni asignarles a algún grupo. También tenemos la direccionalidad simultánea, que esta va a ser la información, se va a recoger en un solo momento simultáneo. Esto todo se va a medir al mismo tiempo, tanto la enfermedad como los factores de exposición. A esto se le va a llamar simultaneidad y va a ser clave en los estudios transversales. Por eso es que no se debe saber cuál fue primero, si el factor de riesgo o la enfermedad. Otra característica que tenemos es la unidad de observación y análisis. Va a ser del individuo, en el cual se van a recolectar datos de personas individuales, se van a analizar características personales, como puede ser la edad, los hábitos, las enfermedades que presenta esta persona, entre otras. Y también la información puede venir ya sea de cuestionarios, entrevistas, exámenes físicos, muestras de sangre, entre otros estudios. Por último, tenemos la temporalidad retrospectiva, que aunque se mide todo en un momento específico, a veces se pregunta por cosas del pasado. Por ejemplo, cuándo empezó, si es que la persona fumaba, preguntarle cuándo es que empezó a fumar.
Por eso tiene un aspecto retrospectivo, aunque no se sigue a las personas en el tiempo. Y también tenemos el uso de muestras representativas, que va a ser muy importante que la muestra de personas represente a toda la población. Esto para poder hacer generalizaciones, y se va a seleccionar de forma aleatoria, lo que va a asegurar que los resultados no estén sesgados. Y la clasificación de los casos, pues una vez recolectada la información, las personas se van a clasificar como casos prevalentes, que son los que tienen la enfermedad en ese momento, o no casos o libres, que son las personas que no presentan la enfermedad. Y pues también se clasifica, puede clasificarse por exposición, que son quienes están expuestos a un factor y quienes no. Bueno, compañeros, mi nombre es Guadalupe Álvarez López y yo les voy a hablar sobre la clasificación y variantes del estudio transversal. Pues bueno, estos se van a clasificar de diferentes maneras, no únicamente según su objetivo, es decir, descriptivos y analíticos, sino también de acuerdo a su diseño, la forma en que se comparan los grupos, el lugar donde se realizan y el tipo de datos que se van a utilizar. Dentro del estudio transversal vamos a tener diferentes variantes que las vamos a agrupar de acuerdo al diseño metodológico, a la fuente de los datos, al modo de aplicación y al tipo de medición. En cuanto a la clasificación según su objetivo, vamos a tener el estudio transversal analítico, en el cual se busca comparar grupos dentro de la misma población para ver si existe alguna asociación entre una exposición y un desenlace. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, la exposición va a ser cualquier factor al que un individuo o bien una población se encuentre sometido y que se encuentre relacionado con un desenlace, es decir, un resultado en salud. Un ejemplo de ello vamos a tener comparar si los estudiantes que duermen menos de 6 horas tienen más ansiedad que aquellos estudiantes que duermen más de 6 horas. En este caso, la exposición sería el dormir menos de 6 horas, mientras que el desenlace es la ansiedad, y la exposición y la no exposición sería el dormir más de 6 horas, mientras que la población que se estaría estudiando aquí serían a los estudiantes. Ese es un ejemplo en cuanto al estudio transversal. En cuanto al estudio transversal descriptivo, estos lo que hacen es describir, como su nombre lo dice, un evento en salud. Como tal, no busca comparar grupos ni busca relaciones. Lo que busca es cuantificar las personas que tienen algo en un momento determinado. Un ejemplo de ello es realizar una encuesta nacional para saber cuántas mujeres mayores de 50 años tienen osteoporosis. Como tal, pues no se está comparando con encuestas de años pasados como para decir, en 2024 tantas personas tenían osteoporosis. No, sino más que nada buscan describir o cuantificar el número de casos que hay de personas con osteoporosis en ese año. En cuanto a las variantes del estudio transversal, vamos a tener de acuerdo al diseño metodológico, es decir, para qué se hace el estudio. Dentro de este vamos a abarcar lo que es el transversal simple. Este se realiza en una sola medición en un solo grupo determinado. Un ejemplo de ello es realizar una encuesta a 100 adultos mayores dentro de una comunidad para estimar la prevalencia de hipertensión arterial tan solo en 2024. Esto cumple con lo anterior, solamente se le está realizando a un grupo determinado y se está realizando una sola medición. En cuanto al transversal comparativa, pues no solamente busca describir, sino también comparar, como su nombre lo dice, la frecuencia de un desenlace entre los subgrupos expuestos y los no expuestos dentro de un momento determinado. Un ejemplo de ello es comparar gastritis entre los estudiantes que consumen café y aquellos estudiantes que no consumen café, y de alguna manera ver si existe una asociación de que si el tomar café te puede provocar gastritis o puede ser un factor de tener gastritis. En cuanto al transversal repetido o múltiple, pues se aplica el mismo cuestionario en diferentes momentos del tiempo, pero a distintas personas dentro de una misma población. Un ejemplo de ello son las encuestas nacionales de salud en SANUD, que son las encuestas de salud y nutrición,
Estas lo que buscan pues es conocer el estado de salud y las condiciones nutricionales de los diferentes grupos que forman la población mexicana. Dentro de este ejemplo vamos a tener las aplicadas en 2012, 2018 y 2021 para ver la evolución de obesidad. Una analogía de esto sería, una analogía sería una comparativa o una relación. En este caso, el tomar diferentes fotos en diferentes años y ver la evolución que han tenido, en este caso, el grupo de personas que podemos observar aquí. Y en cuanto al multicéntrico, se aplica el mismo cuestionario simultáneamente en distintas instituciones o regiones. Un ejemplo de ello es realizar una encuesta de hábitos alimenticios en los diferentes hospitales, por ejemplo, en el de la Ciudad de México, en el de Guadalajara y en el de Monterrey. Como tal, pues no se van a obtener los mismos resultados porque pues los estilos de vida son completamente distintos. El estilo de alimentación pues va a variar de acuerdo a las personas. Y bueno, de acuerdo a la fuente de datos, es decir, de dónde vienen los datos que se van a obtener, es decir, la información. En cuanto a los datos primarios, estos se van a recolectar directamente por el investigador a través de entrevistas, encuestas, mediciones clínicas. Un ejemplo de ello es realizar encuestas por alumnos a los pacientes de sala de espera y realizarle toma de medición de peso, toma de presión arterial y consumo de sal. En cuanto a los datos secundarios, es decir, son datos que ya han sido recolectados por otras fuentes, como lo son los censos, las encuestas nacionales o bien los registros médicos. Un ejemplo de ello es analizar registros de glucosa en pacientes diabéticos en expedientes de un hospital. Si bien esto pues tiene ventajas, pero también tiene riesgo. Dentro de las ventajas es que se disminuyen los costos, es decir, no se gasta en material. En cuanto a los riesgos, pues va a depender de la calidad del registro previo y de la interpretación de la toma de glucosa. En cuanto al modo de aplicación, es decir, cómo se va a aplicar, vamos a tener la autoadministrada, en donde el encuestado responde por su cuenta, ya sea en papel o en línea. Un ejemplo de ello es contestar un cuestionario de Google sobre la ansiedad académica. En cuanto a la entrevistada, aquí un capacitado aplica la encuesta cara a cara o por teléfono. Un ejemplo son las entrevistas del INEGI o de Ensanud. En cuanto al mixto, en se combinan ambas formas, parte se hace en línea, parte en apoyo del encuestador. Un ejemplo sería el realizar una encuesta en el grupo, por ejemplo, y que el formulario lo manden vía WhatsApp y lo abramos nosotros y los encuestadores estén dentro del aula y nos vayan guiando en cuanto a lo que es la encuesta. Ese sería un ejemplo de modo de aplicación mixta. En cuanto al tipo de medición, es decir, la información que se va a obtener, vamos a tener con mediciones objetivas. Aquí se van a combinar lo que son los cuestionarios y las mediciones clínicas o biométricas. Un ejemplo de ello pues es realizar una encuesta sobre el estilo de vida y a ello pues le vamos a agregar lo que es realizarle una toma de presión al paciente, el tomarle su índice de masa corporal o bien tomarle su peso. En cuanto a las mediciones subjetivas, pues estas van a estar basadas en las opiniones o percepciones del paciente o bien los recuerdos. Por ejemplo, si le preguntas, ay, ¿cómo te has sentido últimamente? Pues como tal, el paciente va a recordar cómo se ha sentido durante la semana, ¿no? Pues creo que el lunes me dio dolor de cabeza. Y bueno, esta información pues va a estar basada en cuanto al recuerdo del paciente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, población y muestra en los estudios transversales. La información que es obtenida en este tipo de estudios se obtiene de una población la cual es definida por objetivos del propio estudio, por lo que no se obtiene de toda la población, sino de un subgrupo de esta, el cual se le conoce o se le llama muestra. Para realizar este tipo de estudios, la encuesta transversal o el estudio transversal, es necesario el definir la unidad de observación del estudio. Esta puede ser un individuo, pueden ser familias, pueden ser hogares, y pueden ser escuelas también. Y la muestra debe reflejar las características de la población blanco a la cual se desea estudiar.
Para delimitar la muestra, el tipo de muestreo tiene que ser un muestreo de tipo probabilístico, o sea que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Esto nos permite tener una buena representación de la población. Bueno, como ya mencioné, el tipo de muestreo que se ocupa en este tipo de estudios es el probabilístico, el cual los más ocupados de este tipo son el conglomerado y el estratificado. Un ejemplo de este bien puede ser del tipo conglomerado es que es geográfico. O sea, la ventaja de este tipo de muestreo es que reduce costos y tiempo, ya que concentra la recolección de datos en áreas específicas. Y un ejemplo de esto puede ser que, por ejemplo, si se quiere estimar la cobertura de vacunación infantil en un país con zonas rurales de difícil acceso, la población objetivo aquí serían los niños menores de 5 años. Y los conglomerados sería cada comunidad rural. Entonces se seleccionan los conglomerados aleatoriamente. En lugar de mostrar directamente a todos los individuos en todo el país, pues solamente se seleccionan las 30 comunidades al azar, por ejemplo. Y dentro de cada comunidad, la cual es seleccionada, se eligen al azar solamente 10 hogares, con al menos un niño menor de 5 años. Y así se evalúa la cobertura de vacunación de estos hogares. Para el tipo de muestreo estratificado, estos se dividen por estratos o por grupos, también lo podemos decir así. Por ejemplo, si queremos conocer la prevalencia de hipertensión en adultos de una ciudad grande, la población objetivo serían los adultos los cuales son mayores de 20 años y estos viven dentro de la ciudad. Para asegurar una representación la cual sea adecuada de diferentes grupos, se divide a la población por los estratos o por los grupos según la edad. El primer estrato sería de 20 a 40 años de edad, el segundo estrato sería de 40 años a 60 años de edad y el estrato 3 sería de mayores de 60 años. Luego se toma la muestra dentro de cada estrato. Si la muestra total es de 900, se selecciona, se divide entre 300 personas del estrato 1, 300 personas del estrato 2 y 300 personas del estrato 3. Esto nos ayuda a comparar la prevalencia de hipertensión entre los distintos grupos de edad, lo cual nos ayuda en los estudios de salud pública. Bueno, los sesgos. Los sesgos son errores sistemáticos los cuales afectan la validez interna del estudio. Esto quiere decir que la probabilidad de las inferencias que la probabilidad que las inferencias del estudio sean correctas disminuye mucho porque hay un error sistemático dentro de este. Los sesgos afectan los datos de prevalencia o la asociación entre la exposición y la enfermedad. Entonces es necesario contar con esta validez dentro del diseño. La validez depende de efectos aleatorios como de errores sistemáticos, los cuales son llamados sesgos, y ambos pueden ser controlados. Eso es lo importante. El primero sería calcular correctamente el tamaño de la muestra y el segundo se puede evitar durante el diseño de la investigación. Se pueden presentar varios tipos de sesgos, como es el de duración. Se refiere a cuando el estudio sobrerepresenta los casos de la enfermedad cuando la duración de la enfermedad llega a ser larga y subrepresenta solamente a aquellos que su enfermedad es más aguda o más severa y que es de corta duración. El sesgo de selección es cuando las personas a estudiar son incluidas por participación propia y no en forma aleatoria. Por ejemplo, si se quiere estudiar la exposición de un factor de riesgo en una población determinada, es más fácil encontrar aquellos los cuales no están expuestos, pues se ofrece para facilitarnos la tarea, se llega a ofrecer un incentivo económico. Entonces, las muestras serían el estudio sería como a personas que necesitan este incentivo económico, las cuales pueden ser personas que tengan un bajo nivel socioeconómico. Entonces no sería representativo de todos los niveles socioeconómicos, sino nada más de un bajo nivel socioeconómico por el incentivo que se les da.
Los sesgos de información. Los sesgos de información son cuando los datos son pocos verídicos o están incompletos y se genera cuando la persona trata de complacer al entrevistador dándole una respuesta que cree que será aprobada. Esto puede afectar también en cómo nosotros, los entrevistadores, nos dirigimos a las personas cuando tenemos a lo mejor más interés por los que tienen la enfermedad que los que no la llegan a padecer. Y este sería el sesgo de información o el sesgo. También tenemos el sesgo de memoria, que es cuando se hacen preguntas sobre eventos pasados y las personas no siempre llegan a recordar con exactitud. A veces no se acuerdan de ni qué comen de la semana anterior, entonces pues obviamente si hacemos preguntas de periodos muy pasados, pues puede que no sea muy clara o muy precisa esta respuesta o que la exposición llegue a cambiar, de que en un periodo de tiempo deje de estar expuesto a algún factor de riesgo que el del cual estamos investigando. Ahora hablaremos sobre las ventajas y desventajas de los estudios transversales. Como primero tenemos el bajo costo y la facilidad de realización de esto, ya que son estudios económicos y simples de llevar a cabo en comparación con otros diseños. Tenemos que son de rápida ejecución, ya que requieren poco tiempo y no implican seguimiento de los individuos. Tenemos también que son de fuentes de información accesibles, ya que la información puede recabarse a través de cuestionarios o utilizarse de fuentes secundarias. También tenemos que tiene un valor administrativo y de planificación, ya que estos proveen datos útiles para la gestión en salud y nos ayuda a identificar necesidades de las poblaciones vulnerables. También tenemos que proporcionan estimadores de prevalencia, ya que estos nos permiten calcular la prevalencia de enfermedades y de la exposición a los factores de riesgo. También tenemos que son estudios de múltiples variables, ya que posibilitan el analizar varias enfermedades o exposiciones. Tenemos también el control en la selección de sujetos, ya que ofrece un buen control sobre cómo se eligen los participantes del estudio. Dentro de las desventajas, tenemos que no establece relación causal, ya que el factor causa y efecto se mide al mismo tiempo, sin saber cuál de estos dos ocurrió primero. Tenemos conjeturas tentativas, ya que solo se pueden hacer suposiciones sobre los factores presentes en el momento que realizamos el estudio. También tenemos el factor asociado, no factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no se puede probar la causalidad. También tenemos los riesgos de errores en la medición de la exposición, ya que pueden presentarse algunos errores en la información al momento de recabar las encuestas. También tenemos el sesgo de supervivencia, ya que puede haber una sobrerepresentación de las personas con mayor supervivencia y mayor evolución clínica. Tenemos también las limitaciones en enfermedades raras o letales, ya que este método de estudio no es eficaz para estudiar enfermedades poco frecuentes, ya sea mortales o de corta duración. También tenemos la utilidad de las medidas de impacto, ya que sirven para establecer prioridades en salud, pero no para definir las metas específicas. Ahora, como siguiente punto, trataremos las formas de análisis. Dentro de las formas de análisis vamos a encontrar las medidas de frecuencia, la cual mide la prevalencia de la enfermedad y de los factores estudiados, así como también se describen las variables sociodemográficas, dentro de las cuales podemos encontrar la prevalencia por sexo, prevalencia por grupos de edad y por zona geográfica. Dentro de este estudio también encontraremos la tabla de contingencia, la cual nos representa diversos valores, donde A representa las personas expuestas al factor de estudio y que están enfermos. B representa las personas expuestas pero que no están enfermas. C representa a las personas no expuestas pero que sí están enfermas. Y D
son las personas no expuestas y no enfermas. Estos datos nos permiten tener más información sobre el estudio. Por ejemplo, si sumamos A más B, nos dan el total de individuos expuestos, y si sumamos C más D, nos da el total de individuos no expuestos. Así como también si sumamos A más C, nos da el total de individuos enfermos, y si sumamos B más D, nos da el total de individuos no enfermos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden representar estos datos, en los cuales tanto si sumamos estas cantidades o las cantidades de aquí abajo, nos da el total de los individuos expuestos a este estudio. ¿Y para qué nos puede servir esta información? Bueno, con la tabla de 2×2, es posible calcular varias medidas. La primera es de prevalencia de enfermedad, y aquí está su ecuación, que es MI, que representa el total de individuos enfermos, entre N, que es el total de la muestra, por 100, y nos va a dar un aproximado de 52.83 con el caso presente aquí. Esto lo tomamos como la prevalencia de la enfermedad en la población. También nos puede ayudar a obtener la prevalencia del factor de riesgo o prevalencia de exposición, y esta se obtiene dividiendo NI, que es el total de individuos expuestos, entre el total de la muestra y se multiplica por 100. Y el total de esta ecuación se va a interpretar como el 49% aproximado de la población que presenta el factor de exposición. También tenemos que nos ayuda a identificar la prevalencia de la enfermedad entre los individuos expuestos al factor, el cual se obtiene dividiendo A, que en este caso sería 47, entre NI, que significa el total de individuos expuestos, el cual es de 52. Si esto se divide y se multiplica entre 100, y nos da un aproximado del 90%, lo cual se interpreta como el 90% de la población expuesta al factor y que está enferma. También nos proporciona la prevalencia de la enfermedad entre los individuos no expuestos al factor, el cual se obtiene dividiendo C, que en este caso sería 9, entre NO, que son 54, multiplicado por 100, lo cual se puede interpretar como el 16.66% de la población que no está expuesta al factor que representa la enfermedad. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carla Pano Roque, perteneciente a este equipo, y bueno, continuando con el tema de estudios transversales, vamos a tener dentro que de las formas de análisis, vamos a tener una de ellas a las medidas de asociación. Tenemos por definición que las medidas de asociación van a ser estas herramientas epidemiológicas que se van a emplear para cuantificar lo que es cuánto hay una relación entre lo que es la exposición y el resultado de lo que es una enfermedad. Tenemos que las medidas de asociación expresan la magnitud con la que se va a incrementar el riesgo de presentar la enfermedad cuando ocurre ante una exposición. Es decir, queremos cuantificar lo cuánto es probable de que se desarrolle una enfermedad en un individuo que está expuesto a lo que es un factor de riesgo con otra persona que no ha estado expuesta. Entonces nos podemos resolver preguntas como lo es que si el fumar aumenta el cáncer de pulmón, o que si el uso de cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves, o que si el comer frutas diariamente nos va a proteger de enfermedades cardíacas. Podemos poner un ejemplo, el fumar. El fumar, decimos que el fumar es la exposición que está asociada a lo que es el cáncer de pulmón. Entonces queremos saber cuánto aumenta el riesgo de padecer de cáncer pulmonar en lo que es una persona que está expuesta
a lo que es el tabaco toda su vida con otra persona que no consume lo que es los cigarrillos, el tabaco. Entonces, las medidas que vamos a usar para cuantificar esto van a ser medidas de asociación por las cuales tenemos razones de prevalencias y razón de momios para lo que es la prevalencia. También la literatura menciona que en los estudios transversales lo que es la magnitud o fuerza de asociación entre lo que es la variable de exposición y la enfermedad se va a estimar dependiendo de lo que es el tipo de enfermedad, si estamos hablando de una enfermedad crónica o una enfermedad aguda. Es por eso que dentro de lo que es la razón de prevalencia va a estar dirigida más para lo que son enfermedades agudas. Esta básicamente tiene por objetivo, perdón, comparar lo que es qué tan común es que se presente una enfermedad o una condición en un grupo en un grupo expuesto y en un grupo no expuesto. Y tenemos esta fórmula, el cual menciona que la razón de prevalencia es igual a lo que son enfermos expuestos por total de expuestos sobre enfermos no expuestos por total de no expuestos. Luego tenemos a la razón de momios para lo que es la prevalencia. Momios en inglés llamado odds, los cuales son estos, es una forma de expresar la probabilidad en la que ocurra un evento comparado con que no ocurra. Es decir, la diferencia entre lo que son los momios y la probabilidad, perdón, es que la probabilidad va a ser el número de eventos favorables en total. Estamos hablando en general. Y de momio, estamos hablando que son eventos favorables frente a desfavorables, a eventos desfavorables. Y este se va a utilizar para enfermedades crónicas o también para enfermedades que tienen un porcentaje menor al 10%. Vamos a tener esta fórmula, la cual dice que razón de momios para la prevalencia es igual a enfermos expuestos por sanos no expuestos sobre sanos expuestos por enfermos no expuestos. Dentro de la interpretación, vamos a tener que el resultado, si de esta prueba de asociación es igual a 1, significa que no va a haber no hay una asociación como tal entre lo que es la enfermedad y el factor de exposición que se está poniendo. Pero si el resultado es mayor a 1, es que va a existir una asociación y se va a significar, se va a tomar en cuenta como el número de veces que aumenta el riesgo en lo que es en las personas que han sido expuestas comparadas con las personas que no han sido expuestas. Y si el resultado es menor a 1, posiblemente el factor que se esté analizando sea un factor protector para esta enfermedad. Pero ya vimos en clase que esto no siempre va a ser así, ya que no siempre va a contar con lo que son criterios de causalidad. Por ejemplo, si nos regresamos al ejemplo de lo que es el fumar, pues el fumar no te previene de lo que es el cáncer de pulmón. Por lo tanto, no siempre se puede significar que sea un factor protector. Y pues bueno, con lo que es el fin de evaluar la posibilidad de que el resultado de esta prueba de asociación sea al azar, se va a aplicar lo que es la significancia estadística utilizando esta prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis llamada prueba de Mantel y Hansel, la cual se utiliza para lo que es evaluar la asociación entre lo que es una exposición y una enfermedad, pero tomando en cuenta una tercera variable que puede influir tanto en el resultado como en la exposición, como cuáles, pues como la edad, puede ser el sexo, el nivel socioeconómico, entre otros. Y pues bueno, el resultado obtenido de lo que es esta prueba se va a llamar valor calculado, que de hecho este valor calculado se debe comparar con lo que es un valor crítico de referencia, que básicamente esto nos va a servir para saber si hay una definitiva asociación entre lo que es el factor de riesgo y la enfermedad, saber si realmente están relacionadas y se van a usar valores Z, que estos corresponden de hecho a una prueba de dos polas.
y que pues con el fin de que haya un nivel de confianza del 95%, se le va a determinar el valor de más o menos 1,96. Y para la interpretación tenemos que si sale un resultado de lo que es más entre que abarque entre los rangos de menos 1,96 a más 1,96, esto se va a significar que básicamente no hay una asociación, no van a estar relacionadas el factor con la enfermedad. Pero si tenemos que sale, rebasa lo que es rebasa lo que es este más menos 1,96, vamos a tener que sí hay una asociación. Y pues bueno, cuando el factor de exposición rebasa lo que es más uno, se va a poder calcular lo que es el impacto potencial o el riesgo atribuible que va a tener este factor de exposición con lo que es la población expuesta o la población expuesta. Y vamos a tener dos fracciones etiológicas, una fracción etiológica poblacional y una fracción etiológica de expuestos. Dentro de lo que es la fracción etiológica poblacional, vamos a tener que va a identificar el porcentaje de casos que son atribuibles a dicha exposición, que de hecho esta proporción de casos es posible prevenir si se elimina el factor o la exposición toda la población. Pero aquí se está hablando tanto de los no expuestos como los expuestos. Y dentro de la fracción etiológica de expuestos, tenemos que aquí ya está hablando específicamente de los casos ocurridos en el grupo de expuestos, y también se puede de hecho interpretar como que si se eliminara dicha exposición en los individuos expuestos, ¿qué proporción de la enfermedad se hubiera prevenido? Dentro de la interpretación de las medidas de impacto potencial, vamos a tener que en ambas fracciones etiológicas se van a expresar en proporciones y se van a tomar valores de entre 0 y 1. Y se tiene que multiplicar por 100 para ser expresado como porcentaje. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, me presento, mi nombre es Naya Yagay Pérez Álvarez y yo les voy a hablar sobre el análisis de encuestas transversales. Vamos a tener que estas suelen iniciar con la obtención de estadísticas descriptivas de variables de interés, y esta pues nos va a permitir conocer características generales de la población bajo un estudio y nos ayudará a estimar las prevalencias o promedios de exposiciones y variables del resultado. En este caso tenemos dos ejemplos. El primero es una encuesta, el cual nos ayuda a conocer la frecuencia y distribución de edades, escolaridad, entre otras cosas. Y los datos categóricos, que estos nos ayudan a saber la presencia o ausencia de una enfermedad, número de hijos, entre otras cosas. Y bueno, en el caso de una prevalencia global de una enfermedad se va a obtener con una división, la cual es el número de casos encontrados al momento del estudio y el total de la población del estudio. En el caso de las prevalencias, vamos a tener dos tipos. En el periodo corto vamos a tener lo que es la prevalencia puntual y en el periodo largo vamos a tener la prevalencia lápsica, que esta es una medida que combina lo que es la incidencia y la prevalencia, ya que para construirla se utilizan tanto los casos prevalentes como los casos nuevos, que son los de incidencia, que estos van a estar presentados dentro del periodo en el que se realice el estudio. Y bueno, en el caso de las variables vamos a tener a las variables continuas, como el peso y la talla de los niños menores de 5 años, que estos se van a presentar en medidas de tendencia central, que pues ya las conocemos, que es la media, mediana y la moda, y de dispersión, que estos pueden ser la desviación estándar, la varianza y los percentiles. Continuando, vamos a tener que en los estudios transversales analíticos se explora la relación o asociación entre variables de exposición y de resultado, que en este caso vamos a tener a las variables discotómicas, que estas se van a dividir en 4, en enfermos expuestos, enfermos no expuestos, en los sanos expuestos y sanos no expuestos. Prosiguiendo, vamos a tener que en los estudios transversales únicamente es posible estimar la prevalencia, que son los casos existentes al momento del estudio, entre grupos con expuestos y sin no expuestos, con cierta característica de la muestra poblacional. Y por esta razón, las únicas medidas de asociación que se pueden obtener son la razón de prevalencias y la razón de momios de prevalencia. Y para la interpretación de estas medidas de asociación es necesario considerar la relación entre prevalencia, incidencia y la duración de la enfermedad. Por eso vamos a tener una ecuación la cual se interpreta como P, que en este caso es la prevalencia,
que es igual a la incidencia por la duración del promedio de la enfermedad, y esto se va a volver a multiplicar por 1 menos la prevalencia. Bueno, vamos a tener que para calcular estas medidas de asociación se construye una tabla de 4 celdas, y esto se va a usar cuando se trata de variables discotómicas, en el cual las columnas van a registrar el número de expuestos y no expuestos, y los renglones el número de enfermos y de no enfermos, a lo que nos lleva a lo siguiente, en el cual vamos a tener que si el resultado es igual a 1, se va a interpretar como igual prevalencia de enfermedad entre expuestos y no expuestos. Si es mayor a 1, significa que la prevalencia es mayor en los expuestos que en los no expuestos. Y si es menor a 1, significa que la prevalencia es menor en los expuestos que en los que no han estado expuestos a la enfermedad. Y bueno, vamos a tener ahora que la dependencia de prevalencia respecto a la duración de la enfermedad hace que estas medidas se aproximen a la razón de riesgos solo bajo ciertas condiciones. En este caso, vamos a tener que la razón de prevalencia se aproxima o es buen estimador de la razón de riesgos o riesgo relativo, y más cuando la duración de la enfermedad es igual entre expuestos y no expuestos, y cuando no hay migración hacia dentro o fuera de estos grupos. Y bueno, para esto vamos a tener la siguiente ecuación, en donde vamos a tener que la razón de prevalencia va a ser igual al riesgo relativo, y esto se va a multiplicar entre la duración de la enfermedad en expuestos, entre la duración de la enfermedad entre los no expuestos. Y esto lo vamos a multiplicar por la división de 1 menos la prevalencia en expuestos entre 1 menos la prevalencia de no expuestos. Bueno, ahora vamos a tener un breve ejemplo de la ecuación que les expliqué anteriormente, en el cual vamos a tener que el riesgo relativo va a ser igual a 2.5. La duración de la enfermedad en expuestos va a ser de 6 años, la duración en los no expuestos va a ser de 4 años. La prevalencia en los expuestos va a ser de 0.30 o del 30%, y la prevalencia en los no expuestos va a ser del 0.15 o del 15%. Entonces, si sustituimos todos estos valores en la ecuación que les expliqué anteriormente, vamos a tener que la razón de prevalencia va a ser igual a 2.5 entre 6 cuartos. Y si me preguntan por qué 6 cuartos, porque vamos a tener que la duración de la enfermedad en expuestos fue de 6 años y en los no expuestos fue de 4 años. Y esto lo vamos a multiplicar por la división de 1 menos 0.30 entre 1 menos 0.15. Entonces, si vamos realizando esta ecuación poco a poco, vamos a tener que el 2.5 cuartos que se convierte en 1.5. Y también esta división de acá, en donde tenemos que el resultado de arriba, gracias a la resta, se volvió 0.70 y abajo 0.85. Entonces, si dividimos estos dos, nos va a dar un resultado de 8.235. Y esto nos va a dar un igual a 3.09. Es un equivalente porque pues obviamente nos dan más decimales. Bueno, entonces vamos a tener, gracias a este resultado, que la razón de prevalencia va a ser igual a 3.09. ¿Y esto qué nos va a decir? Bueno, nos va a sugerir que la prevalencia de la enfermedad en el grupo expuesto es aproximadamente 3 veces la del grupo no expuesto, considerando la duración de la enfermedad y las prevalencias observadas. Bueno, también vamos a tener una ecuación alternativa para calcular la razón de momios de prevalencia, que va a ser con dos fórmulas, que esta puede ser A entre C, y el resultado que nos arroje de lo vamos a dividir entre el resultado que nos arroje de B entre D, o con la razón de productos cruzados. ¿Qué significa esto? En lugar de hacer esta división, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar A por D y C por B. Bueno, vamos a tener que la razón de momios de prevalencia también se va a relacionar con la incidencia y duración de la enfermedad. Y aquí vamos a tener otra ecuación, en donde vamos a tener que los momios de prevalencia va a ser igual a la prevalencia entre 1 menos la prevalencia, lo cual nos va a dar un igual a la incidencia por la duración. Así que vamos a tener que la razón de momios de prevalencia es igual a los momios de prevalencia en expuestos entre los momios de prevalencia en los que no han estado expuestos. Bueno, ahora les voy a explicar la validez interna y externa en el análisis de encuestas transversales. Bueno, vamos a tener que la validez interna se va a referir al grado en que los resultados de un estudio reflejan la realidad sin influencia de sesgos o errores sistemáticos. Y esto, en una encuesta transversal, indica cuán precisa va a ser la relación observada entre variables dentro del estudio. Bueno, ahora les voy a explicar las amenazas a la validez interna en las encuestas transversales. Y para esto se los voy a explicar con la tabla que tienen presente para que sea un poco más fácil de entender. Y bueno, primeramente vamos a tener al sesgo de selección, que en este caso vamos a tener que es cuando la muestra no representa adecuadamente la población objetivo. Y bueno, esto se refiere a cuando las personas que están participando en esta selección no representan bien al estudio que se quiere estudiar. Como por ejemplo, si solo estamos haciendo una encuesta en ciudades, no vamos a saber si los resultados también van a aplicar a las zonas rurales. En los sesgos de medición vamos a tener que estos se refieren a errores en la medición de variables. ¿Qué es esto? Que esto, bueno, ocurre cuando las respuestas no son correctas. Y como vamos a tener un ejemplo clásico, que es alguien que te puede mentir sobre su consumo de alcohol o de tabaco. Y bueno, ya ahí vamos a tener la confusión.
que estas son otras variables no medidas que influyen en los resultados, que esto es cuando otra variable que no está controlada afecta tanto a tu causa como a tu efecto. Y un ejemplo de este es la edad, ya que esta puede influir tanto en el nivel educativo como en el hábito de fumar. Y tenemos los datos faltantes o no respondidos, que estas son las omisiones que pueden alterar los resultados si no se manejan adecuadamente. Y bueno, ahora pasamos a la validez externa, que esta se refiere al grado en que los resultados pueden generalizarse a otras poblaciones, contextos o tiempos. Y en esta vamos a tener el ejemplo de que si encuentro que el 40% de jóvenes encuestados en México fuman, puedo decir que esa cifra aplica a todo el país. Bueno, como en la validez interna, también vamos a tener ciertos factores que van a limitar a la validez externa, que como en el anterior caso hice una tabla para que sea más fácil su entendimiento. Y bueno, vamos a tener como primer punto a la muestra no representativa, que en este caso es cuando solo se encuestan a ciertos subgrupos, que en este caso, usando el ejemplo de jóvenes con Internet, vamos a tener que si nuestra encuesta se hizo solo a personas con acceso a Internet, no vamos a incluir a quienes no lo estén usando o a los que no tengan este servicio. En las diferencias contextuales, vamos a tener que estos resultados pueden no aplicar en otro país, cultura o año. Y como ejemplo, vamos a tener que si se realiza un estudio en Perú, este no se puede aplicar en otro país con una diferente cultura o economía. Y en la baja tasa de respuestas, vamos a tener que si muchas personas no responden, puede haber un sesgo, o sea, un error en estas respuestas o en esta encuesta. Ya que vamos a tener que si muchas personas se niegan a participar, o puede que sí participan pero no sean representativos. Y bueno, como último punto, vamos a tener esta tabla que nos ayuda a hacer una comparación entre la validez interna y externa, en el cual vamos a tener ciertas características como lo son el enfoque, las preguntas clave, las amenazas comunes y la relevancia en las transversales. Y bueno, como lo más relevante de esta diapositiva o lo más crucial es, vamos a tener que la validez interna asegura que lo que encontraste en tu estudio es correcto y la validez externa evalúa si lo que encontraste se puede aplicar en otros contextos, como ya lo mencioné anteriormente. Y vamos a tener que a veces hay que hacer compromisos, ya que si controlas mucho para tener validez interna, por ejemplo, eligiendo un grupo muy homogéneo, podrías limitar a lo que es la validez externa. Hola compañeros, doctora, mi nombre es Miguel Francisco Miranda Chinol y yo daré un ejemplo de cómo realizar una investigación en base al estudio transversal. Iniciando con un grupo de epidemiólogos que realizaron una investigación con el objetivo de conocer la prevalencia de cisticercosis y los factores que se asocian con esta enfermedad en una comunidad del estado de Morelos. Con este objetivo utilizaron la metodología del diseño transversal analítico para obtener la muestra representativa de la población y calcular el tamaño de la muestra y realizar un muestreo aleatorio. En septiembre del 2005 se visitaron aproximadamente a 1.561 personas, para cual pedirle su consentimiento de participación para hacer en el estudio dos cosas. Uno, un cuestionario, esto con el fin de que se exploraran las características relacionadas con la enfermedad, y dos, una muestra de sangre, para realizar una prueba inmunológica y detectar si son positivos o negativos hacia esta enfermedad. Se obtuvo que 22 personas fueron positivas a la prueba de inmunología para cisticercosis y uno de los factores estudiados fue el lavado de manos antes de comer, donde 14 de los positivos no se lavaban las manos y 1.509 personas fueron negativo, pero de esas personas, 367 personas tampoco se lavaban las manos. Haciendo una tabla de 2 por 2, sabremos que aquí en la enfermedad pues será obviamente cisticercosis. Y en la exposición será el lavado de manos antes de comer, pero el peligro que marca en esa parte serán las personas que no se lavaron las manos. Por tanto, en el apartado A estarán las personas que estén enfermas y no se lavaron las manos, o sea que estuvieron expuestas hacia ese factor. En el apartado B tendremos las personas que no estén enfermas pero estuvieron expuestas hacia el factor. En el apartado C estarán las personas que están enfermas pero que no estuvieron expuestas a ese factor, y en el apartado D estarán las personas que no están enfermas y tampoco estuvieron expuestas a ese factor, donde podremos encontrar otras fórmulas como por ejemplo el MI, que el MI será el total de personas enfermas. En el apartado A, B igual a NI serán las personas que estuvieron expuestas hacia el factor. En el apartado no estarán las personas que no estuvieron expuestas. En el apartado B más D estarán las personas que estuvieron no enfermas. Y en el apartado N será el total de las muestras.
Primero se van a estimar las medidas de frecuencia al calcular la prevalencia de la enfermedad, donde se va a dividir el total de enfermos entre el total de casos, lo cual sería 22 entre 1561, lo cual sería el 0.01, pero como queremos su porcentaje, será el 1%, dando como resultado que la prevalencia de cisticercosis en la comunidad rural del estado de Morelos para el 2005 fue del 1%. Después se va a calcular la prevalencia del factor de riesgo, donde se va a dividir el porcentaje total de los individuos expuestos entre el total de personas. Sería entonces 381 entre 1531, lo que dará como resultado 0.24. Pero como queremos el porcentaje, se va a multiplicar por 1000, lo que va a dar como resultado el 24%. Y esto de modo que se va a entender que el 24% de las personas de la comunidad rural no lavan sus manos antes de comer. Muy bien, para cumplir con el objetivo de la investigación se calcula la medida de asociación con la razón de momios para la prevalencia. ¿Y esto por qué? Porque nos ayuda a entender si existe una relación entre el factor y la enfermedad. ¿Y esto cómo se hace? Multiplicando a las personas que estuvieron expuestas hacia el factor y están enfermas por las personas que salieron negativas hacia la enfermedad y también no estuvieron expuestas hacia el factor, dividido por las personas que salieron negativas hacia la enfermedad pero estuvieron expuestas por las personas que salieron positivas a la enfermedad pero no estuvieron expuestas hacia el factor, lo que dará una multiplicación de 14 por 1142 entre 8 por 367, quedando así como 15.988 entre 2.936, dando un resultado de 5.44, dando a entender que existe 5.4 más veces el riesgo de que te enfermes por el factor que las personas que no estuvieron expuestas a ese factor. Después se utiliza la hipótesis estadística de Chi, Mantel y Heinzel para evaluar el resultado obtenido de la prueba de asociación. Esto se va a hacer multiplicando el numerador y denominador del anterior ejercicio dividido entre la raíz cuadrada de la multiplicación del total de individuos enfermos por el total de no enfermos por el total de individuos expuestos y por los no expuestos entre el total de casos menos 1. Esto, cuando se hace toda la operación, dará como resultado 13.050 entre 3.083.34, dando en sí 4.3, dando a entender que es posible deducir que el no lavado de manos antes de comer es un factor asociado para presentar cisticercosis. Muy bien, ahora para conocer el riesgo o impacto de ese factor de riesgo, se utiliza la fracción etiológica poblacional y la fracción etiológica en expuestos, donde en la fracción etiológica poblacional se va a dividir los expuestos y enfermos entre el total de enfermos por la razón de momios menos 1 dividido por la misma cantidad de momios, lo que sería en 14 entre 22 por 5.4 menos 1 entre 5.4, lo que sería 0.63 por 0.81, dando como resultado 0.51, pero como queremos su porcentaje, se multiplica por 100 y sería el 51%. En cambio, en la fracción etiológica en expuestos, la razón de momios se va a restar menos 1 dividido por la misma cantidad de momios, lo que sería 4.4 entre 5.4, lo que da como resultado el 0.81, pero como también queremos su porcentaje, sería el 81%, lo que va a dar a entender que el 51 de los casos de cisticercosis se pudieran haber evitado o prevenido si las personas hubieran lavado sus manos antes de comer. Y la fracción etiológica en expuestos se lee como si se podría prevenir hasta el 81% de los casos de cisticercosis
si las personas que no lavan sus manos antes de comer empezaran a lavárselas. De mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Hola compañeros y maestra, mi nombre es Francisco Viviano y yo les voy a hablar acerca de lo que es la conducción de las encuestas transversales, que puede ir desde qué tipo de encuesta hasta cómo obtener la información que deseamos. Muy bien, continuamos con el primer punto, que es cómo vamos a elaborar esta encuesta. Muy bien, se utiliza con frecuencia, cuestionarios que se pueden aplicar por medio de un entrevistador o autoadministrados. ¿Esto para qué? Bueno, en ocasiones no tenemos el personal adecuado para que pueda realizarse y por ende solo es autoadministrado, o en caso contrario, al ser autoadministrados, el entrevistado ignora y o no entiende el cuestionario. Por ende, debe estar una persona que haga la entrevista o la facilite. Muy bien, en caso de no tener o no poder ser utilizado de esta manera, es necesario tomar las muestras o datos manualmente. Es muy frecuente en el área de la salud que el paciente no conozca sus datos, por lo que el encargado de administrar los datos debe reconectar esos mismos. Un ejemplo podría ser que se haga una encuesta sobre la hipertensión. Es obvio que no todas las personas conozcan los milímetros de mercurio en los que está su presión y por ende se debe tomar manualmente por una enfermera o un médico. Muy bien, ¿cuándo se realiza la encuesta? Cuando se realiza la encuesta es necesario definir al participante ideal, es decir, que el participante aporte los datos de valor a la encuesta. De nada sirve entrevistar a una persona a la cual no esté familiarizada con el tema de la encuesta y decidir cuál será el método de aplicación, por entrevistado o por autoadministrado. Continuamos con la siguiente diapositiva, la cual nos expone los obstáculos que pueden afectar la encuesta. Las preguntas incómodas suelen producir respuestas incompletas o evasivas, por lo que el entrevistador deberá aterrizar bien las preguntas para hacerlas más amenas y que el entrevistado pueda facilitar la información requerida. No tener un buen formato de aplicación, preguntas o respuestas legibles y o comprensibles. Un ejemplo claro es que las preguntas que deben ser opción múltiple las pongan como preguntas abiertas y el entrevistado no sepa qué poner. No cuidar la integración de los instrumentos de recolección. Esto altera significativamente la información obtenida y hace más difícil la interpretación de los datos. No estar adaptados a la información. Por ejemplo, aplicar una encuesta autoadministrada a una población con altos índices de analfabetismo, por lo que la población analfabeta no podrá leer y escribir su aportación, dando resultados nulos o erróneos. Muy bien, la prueba piloto. En todos los casos que necesitemos elaborar una encuesta, se necesita una prueba piloto, la cual nos permitirá corregir errores, detectar problemas y definir el procedimiento de la aplicación. ¿Qué es una prueba piloto? Es una prueba antes de recabar la información que nosotros querramos. Es decir, es la prueba de la prueba de la encuesta. Primero probamos la encuesta a ver cuáles son los errores o los problemas que se pueden presentar para después corregirlos y hacer una mejor conducción. Y ahora, trabajo de campo. Es una etapa del estudio en el cual se recopilará la información para los análisis. En esta etapa se presentarán errores u omisiones las cuales serán difíciles de corregir, por lo que el equipo de campo deberá estar capacitado correctamente para este tipo de errores u omisiones. Un error común
es que el entrevistado no conozca la terminología y no conteste correctamente a lo que deseamos. Muy bien. Ahora vamos con las consideraciones éticas y de bioseguridad. ¿Esto qué significa? Todo lo que debe hacer o no debe hacer al participante o la persona que recolecta los datos o información. Porque al fin y al cabo, la información es personal y esta se debe de cuidar. Lo cual nos lleva al primer punto, que es que el participante deberá estar enterado y de acuerdo con el uso que se le dará a la información que proporcione. Segundo punto, deberá garantizarse la bioseguridad, confidencialidad y el anonimato de la persona que proporcionó sus datos. Punto 3 es que deberá evitarse el uso de los datos para fines diferentes a los autorizados y las muestras biológicas deberán utilizarse exclusivamente para los usos autorizados, para fines autorizados, y los residuos deberán deberán manejarse con apego a las normas establecidas. Muy bien, el uso de material distintos a la investigación requiere del consentimiento del donador. 5. Es responsabilidad del investigador asegurarse de la calidad de los datos mediante sistemas de control de calidad. Y 7. Una vez recolectados estos datos, deberá evitarse la manipulación de los mismos hasta obtener resultados interesantes o convenientes para la encuesta.